¿Cómo entonces? ¿Qué pasos seguimos para evaluar el desempeño? Número 1, definimos la competencia a evaluar o las competencias a evaluar. Perdón, pero... Número 2, definimos un plan de evaluación, ¿sí? En todas las materias, en todas las clases, el maestro tiene que definir de antemano un plan de evaluación. ¿Y qué es un plan de evaluación? ¿Sí? Como es desempeño, pues tienes que planear una serie de actividades que van a estar de acuerdo a tu planeación. Luego, defines los instrumentos a evaluar, los que ya mencionamos, los que tú elijas. No quiere decir que usen todos, ¿eh? Tú vas a elegir los que consideres más convenientes. Defines las rúbricas para cada instrumento, ¿sí? Aplicas los instrumentos, se califican contra las rúbricas y se informa sobre los resultados. ¿Qué quiere decir esto en concreto? Plan de evaluación, ¿sí? Ya elegimos la competencia, ya sabemos cuál es, la eligen del programa que tienen ahí, ¿sí? Y entonces lo que hacemos es, en lo formativo, yo pienso en mi plan de evaluación. ¿Qué voy a evaluar en lo formativo? Pues voy a evaluar la participación, el portafolio, los productos y las tareas. En lo sumativo voy a poner un examen. Ese examen va a ser por opción múltiple compleja, van a ser casos, como los de la OCDE. Además voy a hacer una entrevista y les voy a pedir que hagan productos finales. Yo puedo decidir que sí hice mi plan. O bien, yo puedo decidir que en lo formativo nada más voy a calificar el portafolio y en lo sumativo solamente voy a poner un examen. ¿Me explico? O sea, lo que tienes que tener es un equilibrio entre lo formativo y lo sumativo, siempre, ¿sí? Las dos cosas, siempre. Luego, ¿eso qué quiere decir, por ejemplo? Que si yo decidí en mi plan de evaluación, yo puedo ponerlo así. Este es mi plan de evaluación. De participación voy a poner una rúbrica holística y va a ser el 20% de la calificación. Del portafolio de trabajos voy a poner una rúbrica holística y va a ser el 30% de calificación. El producto va a ser analítica, la rúbrica, y va a ser el 20% de la calificación. El examen va a ser analítica y va a ser el 40% de la calificación. Todo eso, ya me pasé. 20, 20, 40. Hay uno que está mal. Lo corregimos rápido, no se preocupen. Tengo una falla matemática en el seso. Y aplica lo quité, pero es conoce, comprende, aplica. Como lo de los colores. Conozcan el color blanco. ¿Qué es? Blanco. ¿Cómo se dice? Blanco. ¿Dónde es blanco? Ahí. Ya, ahí nos quedamos. Nunca le dijimos a los chavos, a ver, de todos los blancos que hay en este salón, acomódenlos del más fuerte al más clarito. Eso se llama analizar. Nunca les dijimos, a ver, de todos esos colores, dime cuál es el blanco que se parece al beige. Eso se llama hacer juicios, porque estás estableciendo el criterio que se parece al beige. Nunca les dijimos, a ver, ¿cómo crees que se crea el blanco? Haz tu hipótesis y compruébala, píntate de todas las pinturas y haz blanco. Nunca les dijimos eso. Les dijimos, ¿esto es blanco? ¿Y cómo se llama? ¿Blanco? ¿Para qué sirve? Blanco. ¿Sí? Entonces, claro, cuando llegue el examen de la OCDE, auxilio, socorro. Todos. Porque los niveles de habilidades de pensamiento son los últimos. ¿Sí? No es solo que sepan, es que haces con el conocimiento. ¿Qué haces con el conocimiento? Eso. Hipótesis, creaciones, propuestas. ¿Ok? Del otro lado yo les puse verbos, ahora sí, de la lista de Bloom y más allá, ¿sí? Porque eso les da ideas de qué puedes poner, ¿sí? ¿Quieres que te quedes a nivel de conocimiento? Pues define, lista, recoge, examina. ¿Te quedas a nivel de comprensión? Pues predice, asocia, estima. ¿Te quedas a nivel de analizar? Completa, ilustra, explica. ¿Quieres que hagan problemas reales? Ponles un problema para empezar en la clase, porque piensa bien, no se evalúa lo que no se enseña. Si tú no enseñas con habilidades de pensamiento superior en el salón de clase, difícilmente van a contestar PISA. Partes desde que dentro de tu salón tú vas a poner un problema, chavos, para aprender el porcentaje. Vamos a ver las tarjetas de crédito. Quiero que ustedes vayan y tomen la decisión sobre cuál es la mejor tarjeta de crédito que ofrece el mercado. Y para eso van a estudiar el porcentaje, porque ese es el truco, ¿estamos de acuerdo? La tarjeta de crédito se evalúa por el porcentaje de cuotas, de comisiones, de lo que quieras, ¿sí? Hacer ese análisis, caray, ni yo lo he hecho, ¿eh? ¿Sí? Pero es una toma de decisión de la vida. Si les pones un examen a donde les pones 3 tarjetas de crédito con 3
porcentajes de comisiones, 3 porcentajes de cuotas y le dices, dime cuál es la mejor tarjeta. ¿Sí? Eso es tomar decisiones complejas. No es analiza, sintetiza y evalúa. No es conoce, comprende, aplica. ¿Me explico? Es tomar decisiones. Y para tomar decisiones tuviste que haber analizado y haber hecho un proceso más complejo. ¿Sí? Destrezas. Cuando evaluamos también vamos a ver las destrezas. ¿Qué destrezas debe de tener un alumno? Ya elegí mi conocimiento, ya elegí el nivel de habilidad de pensamiento al que quiero llegar. Ahora quiero ver las destrezas. ¿Qué quiero que hagan de manera rápida? La destreza es, por definición, la ejecución automática del conocimiento. Yo ejecuto el conocimiento de manera automática. Leer. Cuando yo apenas estoy aprendiendo a leer, no es automático. ¿Sí? Cuando todo lo que me ponen leo, es automático, no necesito pensarlo. ¿Sí? Esa es destreza. Yo no soy buena para manejar, entonces no tengo la destreza de manejar. Así de simple. La destreza es la que te hace llevar el conocimiento al automático. Entonces, también voy a poner una serie de destrezas. En un mapa, por ejemplo, caso de geografía, ¿sí? Un migrante, José, se quiere ir de Guatemala, de Santa Cruz, Guatemala, a Provo, Utah, ¿sí? Quiero que en este mapa tú me pongas la ruta por la cual puede cruzar sin que lo agarre la migra. ¿Sí? Si no, no es problema. Díganos, sin que lo agarre la migra. Eso va a llevar a los chavos a estudiar, ¿eh? Déjenme decirles, porque hay rutas de rutas, y hay rutas por las que sí pasan y hay rutas por las que no pasan. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué destreza tiene que tener ahí? Pues la destreza de encontrar rápido todo en el mapa. Eso es destreza, rapidito. ¿Sí? Los migrantes lo hacen rapidito. ¿Ok? Entonces, cuando tú diseñas un caso, lo que estás diseñando es un caso donde vas a evaluar qué conocimientos, qué habilidades, qué destrezas y qué actitudes tiene un estudiante para desempeñarse. ¿Me explico? ¿Sí? No es solamente qué tanto sabe. Resolver el problema del migrante implica un nivel de complejidad en el uso de habilidades de pensamiento muchísimo más complejas que solamente preguntar dónde está Guatemala y dónde está Provo, Utah. ¿Verdad? No es eso, ¿sí? ¿Qué vamos a entender por actitud? ¿Sí? La actitud se evalúa, y se evalúa también hasta en un examen. Se evalúa, como les digo, cuando tú pones el caso del niño de 6 años que le dice al compañero, te cambio tu moneda de 10 pesos por 2 dedos. Si le preguntas a los chavos, aquel que te dice, pues que listo, está bien, vamos a hacerlo. Ahí ya evaluaste la actitud, fíjense. No lo hiciste aparte, le salió solito, le salió del alma. ¿Sí? Lo que le sale del alma es lo que evalúas. Es que el chavo no distingue lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer. ¿Sí? Entonces, tú en tu examen también evalúas la actitud. Eso es un arte, ¿eh? Evaluar actitud es un arte, porque tienes que poner un problema a donde solito le sale la actitud. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense, para diseñar un solo instrumento, sintetizando un poco, definimos el conocimiento conceptual declarativo procedimental, elegimos la habilidad de pensamiento para utilizar de acuerdo a Bloom, ¿sí? O usamos a Bloom y a Marzano aquí, y es una combinación un poco como para entender que no solamente es conocer, comprender, aplicar, tampoco es analizar, sintetizar, evaluar, no es suficiente hoy. Tenemos que usar habilidades de pensamiento superior, tomar decisiones, hacer hipótesis, crear, conjugar, etc. Luego definimos el contexto, ¿sí? Definimos el contexto. Fíjense, todo reactivo pasa por un contexto. El contexto familiar, personal. Los contextos van a ser los siguientes: personal, familiar, local, y voy subiendo, ¿sí? Personal, familiar, local, comunitario, estatal, nacional, internacional, universal. ¿Sí? El más difícil es universal, porque aquí cuando yo estoy usando un contexto universal para evaluar un conocimiento de geografía, quiere decir que es válido aquí y en todo el planeta. ¿Sí? Entonces eso está así como que, caray, no es lo mismo que tú pongas una pregunta del contexto familiar, ¿verdad? De aquí todos somos cuates, el DF nos conocemos, ¿no? A que pongas una pregunta que sea válida aquí, en Europa y en China. ¿Sí? Entonces, el contexto te va a complejizar cualquier reactivo que tú pongas. Todo reactivo, mientras más lejano al contexto conocido es, más complejo es. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, si tú pones un contexto muy conocido y una habilidad de pensamiento compleja, como hacer hipótesis, y un conocimiento simple, como el universo, ¿no?
¿Plutón? Bueno, perfecto. O sea, no va a ser tan complejo, pero si yo pongo Plutón, hacer hipótesis, y luego el contexto es universal, ¿verdad? Entonces ya hice muy complicado lo que espero que los alumnos hagan. ¿Sí se entiende un poco la diferencia? ¿Sí? O sea, es conocimiento más habilidad de pensamiento más contexto elevan desempeño. Entonces, para cualquier instrumento que yo haga, un producto, un portafolio, un reactivo de un examen, yo voy a jugar con estas tres básicamente, ¿sí? A veces puedo meter destrezas, como en geografía, pues localizar el mapa rápido, ¿no? Eso es destreza porque lo tienes que hacer rápido, ¿sí? Pero a ver, no siempre metes las destrezas, a veces nada más usas estos tres, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, para diseñar cualquier cosa, conocimiento, habilidad de pensamiento y contexto. Ok. Una vez que hemos elegido conocimiento, habilidad de pensamiento y contexto, se procede a diseñar un reactivo, varios reactivos o un producto o cualquier instrumento. Les pongo el ejemplo, fíjense bien. Conocimiento, línea de tiempo en historia, ¿sí? Análisis, yo aquí estoy eligiendo identifica el error, ¿sí? El análisis es que identifiquen el error, el contexto es nacional y la actitud es crítica, ¿no? Y yo le pongo aquí, encuentra el error en la siguiente línea de tiempo, y viene 1521 la conquista, 1810 la independencia de México, 1850 la reforma liberal, 1910 la constitución, 2008 año actual, ¿sí? Lo que yo quiero que haga el alumno es encontrar el error, dime cuál está mal. No dije nada más dime cuál es el error. ¿Se fijan? Es análisis porque tiene que analizar la línea de tiempo y encontrar el error. Tiene que saber, ¿verdad?, que el que sale sobrando ahí es la Constitución del 1910. ¿Sí? ¿Se fijan cómo la pregunta no es ¿cuándo fue la Constitución? Y el alumno tiene que decir en 1917. No, lo puse a analizar en un contexto que es la historia nacional, un error. ¿Sí? Y él me tiene que decir, el error es que la Constitución no se hizo en 1910. ¿De acuerdo? ¿Sí? Este es nivel de análisis, por ejemplo. El nivel está en analizar. ¿Sí? Bueno. Entonces, finalmente, una vez que ya hice esto, elaboramos la rúbrica, ¿no?, con la calificación en las que establecen niveles de desempeño y se le adjudican puntos. O sea, yo en la rúbrica defino los niveles de desempeño. ¿Cómo se define el nivel de desempeño? Por esas 5 cositas. Por esas 3 cosas básicamente. Conocimiento, habilidad de pensamiento y contexto. ¿Sí? Contexto cercano, muy fácil. Contexto lejano, muy difícil. ¿Sí? Una vez que hemos terminado de diseñar reactivos o los instrumentos, se procede a diseñar la rúbrica para calificar el examen. Dicha rúbrica no la conoce el alumno. En el caso de los exámenes, la rúbrica no la conoce el alumno, ¿sí? Sino que pero te sirve de base a la hora de calificar. O sea, tu rúbrica de examen lo único que va a decir es cuánto vale el reactivo. ¿Ok? Bueno, entonces fíjense, cada uno de nuestros instrumentos o reactivos va a tener niveles de desempeño, porque las personas cuando nos desempeñamos tenemos diferentes niveles de desempeño, ¿cierto o no? No nos desempeñamos igual en la vida. Hay personas que tienen mejores desempeños que otras, aún sabiendo lo mismo. ¿Qué es lo que hace la diferencia? El uso de las habilidades de pensamiento y la actitud. La actitud no es la misma, ¿sí? Bueno, entonces, el nivel de desempeño, ¿sí?, que está diseñado por conocimiento, habilidad de pensamiento y actitud, ¿sí?, no va a ser igual. Tú lo puedes graduar y puedes hacer del 1 al 6 o del 1 al 5, ¿sí? Y los puntos que tiene, le vas a dar en cada nivel de desempeño una serie de puntos, de puntuaje, de tal manera que los niveles de desempeño más altos tienen un nivel más alto, los más bajos tienen un nivel más bajo, ¿sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, yo aquí pongo, esto es un diseño de una rúbrica para evaluar un portafolio de español, ¿sí? Entonces, la competencia va a ser, elabora textos para expresar lo que quiere y lo que necesita, ¿sí? Esta es una competencia de primaria, es aproximadamente de tercero y cuarto de primaria en el programa de CONAFE, ¿sí? Y es, elabora textos para expresar lo que quiere y lo que necesita. El conocimiento es, pues yo quiero que redacten con sujeto, verbo y predicado. La habilidad es que usen letra legible con uso de mayúsculas, signos de puntuación, nivel de explicación, o sea que puedan explicar en el texto algo de manera coherente. Y el contexto es personal, o sea, los productos
que, hazte cuenta, yo quiero que todos los productos que se van a solicitar en ese portafolio van a ser personales, van a ser cartas o productos dirigidos a familiares y amigos. ¿Se fijan? No es carta al presidente, que es más difícil, no es la carta a otro. ¿Sí? ¿Ok? Tengo aquí competencia, conocimiento, habilidad de contexto. Con eso diseño la rúbrica. ¿Sí? ¿Ok? Les voy a poner otro ejemplo. O sea, con estas 4 cosas es como voy a diseñar la rúbrica, ¿eh? Con esas 4 cosas es como voy a diseñar también el reactivo de un examen. Con esas 4 cosas diseño también un instrumento. ¿Me explico cómo está? O sea, instrumento, rúbrica o reactivo de examen se diseña tomando en cuenta estos 4 puntos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, entonces, cuando yo diseño una rúbrica, por ejemplo, aquí les pongo otro ejemplo. Me voy al de otro ejemplo, ¿sí? Esta es una competencia de secundaria. Comprende que el espacio geográfico está formado por elementos naturales, sociales y económicos, ¿sí? Y yo les pongo a los muchachos, por ejemplo, este es un caso y yo quiero que me hagan una maqueta, ¿no? Elaboración de la ruta del migrante que se fue de Guatemala a Provo, Utah. Entonces yo voy a poner en los conocimientos los elementos naturales, sociales y económicos definidos en la ruta, ¿sí? Las habilidades va a ser análisis de mapas, la destreza es la localización en mapas con puntos cardinales y de coordenadas. El contexto es internacional, porque estoy pasando en 3 países, y la actitud es previsora de respeto a la naturaleza y de cuestionamiento a las leyes. ¿Sí? Fíjense, estoy cuestionando las leyes de migración, ¿eh? Fíjense, eso sí medio, pero bueno, todo el mundo las está cuestionando ahorita, ¿sí? Entonces, con eso yo diseño mi rúbrica, y con esa rúbrica el alumno tiene que diseñar su producto. ¿Me explico cómo está? Y en la rúbrica yo le voy a especificar al alumno cómo quiero que sea el producto. Para que me traigan la ruta del migrante, ustedes, alumnos, van a diseñar por dónde se va de Guatemala a Provo. Me van a marcar cuáles son los ecosistemas por los que pasa, cuáles son las regiones naturales por las que pasa, qué se va a llevar de ropa tomando en cuenta el clima, cuánto dinero se tiene que llevar para comer, qué va a comer en el camino de acuerdo a las ciudades a donde va a pasar. ¿Sí? Esa es la rúbrica. Yo le estoy definiendo exactamente al alumno qué quiero que haga. ¿Sí? Entonces, por cada uno de estos puntos que tú contestes y que tú pongas en tu trabajo te voy a dar un punto. En total son 7 puntos. 7 puntos igual a 10. ¿Sí? Ahí está definida la rúbrica y cómo lo hice basándome en conocimiento, habilidad de pensamiento, contexto y actitud. ¿Sí? Bueno. Ok. Fíjense, se supone que ya tengo que acabar, ¿verdad? ¿A qué hora se acaba esto? A las 5:30. Ok, entonces tengo 5 minutos más, ¿no? Para decirles, ¿qué estoy haciendo? Miren, en el material que les di, les puse un ejemplo de una situación didáctica completa, ¿sí? De cómo se diseña una situación didáctica por competencias. Tomé 6º de primaria, el programa es CONAFE, ¿sí? El programa es el de CONAFE, es 6º de primaria. ¿Ok? ¿Sí? Y sobre esa situación didáctica viene también un examen que es para examinar esa situación didáctica y viene con los puntos que se le da a cada una a cada uno de los reactivos. Es un análisis de casos sobre sexualidad. ¿Sí? La competencia dice vincula su sexualidad con su proyecto de vida, no es solo saber las funciones del aparato reproductor masculino y femenino, para nada, ¿verdad? No es eso, es también relacionar toda la sexualidad con el proyecto de vida, no hay nada más ligado a un proyecto de vida que la sexualidad. Entonces, los casos son casos de la vida real, de niños que tienen relaciones sexuales y la niña se embaraza, y cómo ella pierde derechos, y cómo él reacciona y cómo se evalúa eso desde la historia, desde civismo, desde geografía, desde población, desde matemáticas, etcétera. ¿Sí? Entonces, les pongo los 2 ejemplos para que los vean. Yo ahorita tengo 2 libros que trabajo, uno que es un azul, que es desarrollo por competencias. Ahí viene la evaluación paso por paso, ¿no? Muchísimo más clara de lo que a lo mejor se los dije ahorita por motivos de tiempo. Y hay un amarillito que es un manualito chiquito para que el maestro trabaje, con ellos, ¿no? Está también un libro que también hice que es sobre competencias docentes, cómo ustedes pueden desarrollar su propia competencia docente, aunque lo haga a partir desde la teoría de las inteligencias múltiples, definiendo la inteligencia educativa.
Entonces, bueno, hasta aquí llegamos por motivos de tiempo, espero que les sirva. Si ustedes leen el material que les di, van a tener ciertas herramientas para trabajar ya de regreso, teniendo como muy claro que la evaluación por competencias no es solo saber, no estás evaluando el saber.